¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su canal de Físico, Poeta y Loco. El tema de hoy es trabajo mecánico. Bueno, pues el concepto de trabajo, el término de trabajo tiene múltiples acepciones. Para algunos tiene una connotación positiva, les gusta su trabajo, les gusta lo que hacen. Para otros representa algo desagradable, algo no deseable, etc. Y bueno, así es esto. Pero bueno, desde el punto de vista de la física, el concepto de trabajo tiene una definición bien precisa. Existen diferentes tipos de trabajos físicos, existe el trabajo intelectual o el trabajo que realizan las máquinas. Por otra parte, por ejemplo, cuando empujamos el carrito del súper, estamos realizando un trabajo. Las máquinas realizan trabajo. Una grúa que levanta una pesada trave, una pesada ballena para colocarla en algún punto de la construcción, sobre las traves realiza un trabajo. Veamos el concepto de trabajo desde el punto de vista de la física. Tenemos que cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo y como consecuencia lo desplazamos cierta distancia, estamos realizando trabajo. ¿Sí? Aquí tenemos que a este cuerpo le estoy aplicando esta fuerza F. Esta fuerza guarda un ángulo, forma un ángulo θ con la dirección horizontal, que en este caso es la dirección en la cual el cuerpo se está desplazando, y al cuerpo lo vamos a desplazar una distancia d. Pues de acuerdo, tenemos esta definición que nos dice que el trabajo es el valor de la fuerza en la dirección de desplazamiento por la distancia que el cuerpo se desplaza. De acuerdo a la figura que tenemos en el pizarrón, a la fuerza F la podemos descomponer en lo que serían sus componentes rectangulares. Trazo esta vertical que me va a permitir construir la sombra o proyección de la fuerza sobre el eje X y que se llama Fx, y nosotros ya sabemos que Fx se calcula con la fórmula F coseno de θ. Y tenemos la otra proyección, la proyección vertical, que sería este vector hacia arriba, que se llama Fy, y recordamos también, utilizamos esto para recordar que la componente y se calcula con la fórmula F seno de θ. Bueno, ahí están nuestras conocidas componentes rectangulares. En base a ellas podemos nosotros continuar y encontrar una expresión general para el trabajo. Tenemos que el trabajo lo voy a representar con la letra T, y la fuerza en la dirección de desplazamiento en este caso pues es Fx. Esta es la que realmente está jalando el objeto hacia la derecha. Fy lo que hace es levantar un poco al objeto ligeramente, haciendo que la fricción sea menor. Pero entonces podría que el trabajo es Fx por la distancia. Sustituyo el valor de Fx, que ya vimos, Fx es igual a F coseno de θ por la distancia. Acomodo los términos, uso la propiedad distributiva de la multiplicación y puedo escribir equivalentemente que el trabajo es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo θ. Entonces tenemos que el trabajo depende de la fuerza, mayor trabajo, depende de la distancia, también de forma directamente proporcional, a mayor distancia mayor trabajo, y depende de la inclinación del ángulo entre la fuerza y la dirección de desplazamiento. Entonces θ es ese ángulo, lo cual es importante, lo cual nos puede llevar a confusiones, y vamos a través de los problemas que vamos a plantear, vamos a aclarar este punto del ángulo θ. Entonces, esta es nuestra expresión, y si trabajamos en unidades del sistema internacional, tenemos que la fuerza se mide en Newton, la distancia la medimos en metros. Entonces, Newton por metro es la unidad del trabajo, que recibe el nombre de Joule, el cual se representa con la letra J. Por otra parte, nos acordamos que el Newton equivale a kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, y lo multiplicamos por metros. En este caso, esto es Newton por metro. De aquí obtenemos que, estoy mal, aquí es Newton metro sobre segundo al cuadrado, pero al multiplicar metro por metro me va a dar metro cuadrado, y tengo que esto equivale a kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que pues es la unidad llamada Joule. Bueno, entonces tenemos que si el ángulo es entre la fuerza y el desplazamiento es 0 grados, y θ vale 0 grados, para 0 grados el coseno alcanza su valor máximo, que es 1,
y en este caso tenemos que el trabajo también sería el máximo para la misma fuerza y para la misma distancia, y tendría el valor de, el trabajo sería simplemente fuerza por distancia por 1, que pues es fuerza por distancia, y este sería el trabajo máximo para la misma fuerza y para la misma distancia. Por otra parte, si θ vale 90 grados, significa que, por ejemplo, en este dibujo el cuerpo se mueve de forma horizontal, pero la fuerza, hay una fuerza vertical. En ese caso, la dirección de desplazamiento es perpendicular a la dirección de la fuerza. Para ese caso tendríamos que el coseno de 90 grados vale 0, de tal forma que el trabajo realizado por esa fuerza es 0. Por eso comentábamos que, podemos comentar que los trabajadores, por ejemplo, de la construcción, que mueven materiales, mueven bultos, botes sobre sus hombros, pero se desplazan horizontalmente, sin importar si es muy pesada esa carga o si la distancia es muy larga o muy corta. En ese caso, el trabajo mecánico es 0. Bueno, esa es la definición, y a continuación veremos algunos ejemplos de aplicación de esta expresión matemática para el cálculo de trabajo en diferentes situaciones. Sí, continuando con este tema del trabajo mecánico, vamos a ver la influencia del ángulo en el cálculo o en el valor del trabajo. Tenemos este primer ejemplo en el cual tenemos una fuerza de 525 newton formando un ángulo θ con la horizontal, con la dirección de desplazamiento, y al cuerpo lo vamos a desplazar 318 centímetros hacia la derecha. Y vamos a ver cómo va variando el trabajo. Tengo la misma fuerza, la misma distancia, pero voy a ir variando el ángulo para 0, 60, 90 y 180 grados, y podemos de esta manera ir viendo cómo va cambiando el valor del trabajo, cómo se va modificando. Vamos a hacer el cálculo. Empezamos con pues la fórmula del trabajo, que es fuerza por distancia coseno de θ. Ahí está nuestra fórmula, y vamos a ir sustituyendo en cada caso, cambiando paulatinamente el ángulo. Entonces, para el primer ejemplo tenemos que la fuerza vale 525 newton, tenemos una distancia de 318 centímetros, pero que tenemos que convertir a metros. Ya sabemos que se divide entre 100 y 318 centímetros son 3.18 metros. Ya convertí ahí mi distancia a metros, es lo que voy a poner aquí, 3.18 metros, y le ponemos coseno de 0 grados. Ahí está la sustitución. Hay que hacer esa operación. Por una parte, el coseno de 0 grados vale 1, pero multiplicamos todo eso y obtenemos un valor de 1669 joules. Aquí tenemos que el trabajo es 1669 joules. Ya hicimos el primer cálculo. Este caso es el caso en el cual la fuerza está así, paralela a la horizontal. El ángulo vale 0 grados, la fuerza está horizontal. Modificamos el caso y ahora este ángulo θ vale 60 grados. Calculamos el trabajo y tenemos que el trabajo sería 525 newton por 3.18 metros por el coseno de 60 grados. Con la calculadora hacemos esta operación también y tenemos un valor de 834.75 joules. Yo ya lo hice, ya hice este cálculo y nos da este valor. Vemos que disminuye la efectividad de la misma fuerza para hacer trabajo. Tenemos un trabajo menor porque al ir levantando esta fuerza, la componente en la dirección de desplazamiento se va haciendo más pequeña y entonces disminuye su capacidad para hacer el trabajo. Tercer caso, tenemos que el trabajo sería 525 newton por 3.18 metros y sería el coseno de 90 grados. En esta situación tendríamos que el cuerpo se está moviendo horizontalmente y hacia la derecha. Esta sería nuestra dirección de desplazamiento, que le voy a poner DD, que significa dirección de desplazamiento, y la fuerza está siendo vertical
Nuestra fuerza estaría de esta manera. Esta es la dirección de la fuerza. Esta es nuestra fuerza de 525 newton. Y en este caso, el ángulo entre la dirección de desplazamiento y la dirección de la fuerza es de 90 grados. Y tenemos que, como habíamos comentado, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, este producto nos da 0. Y ahí tenemos esta situación de que no hay trabajo desde el punto de vista del concepto del trabajo mecánico. Por eso comentábamos que cuando cargamos un objeto, cargo una mochila sobre mi espalda y me desplazo horizontalmente, la fuerza que le aplico a la mochila para que no se caiga es vertical y hacia arriba, y yo me estoy moviendo horizontalmente. Tenemos que el ángulo vale 90 grados y en ese caso no hacemos trabajo. El trabajo es 0. El último caso es cuando la fuerza está en una dirección contraria al movimiento. El cuerpo se está moviendo hacia la derecha, pero hay una fuerza, o nuestra fuerza en este caso, tiene una dirección que va en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda, horizontal y hacia la izquierda. Esta es nuestra fuerza de 525 newton. El ángulo entre estas dos direcciones, desplazamiento hacia la derecha, fuerza hacia la izquierda, es 180 grados y calculamos el trabajo, que sería así. El trabajo es la fuerza 525 newton, a distancia 3.18 metros, coseno de 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1, de tal forma que aquí me va a dar menos 1669 joule de trabajo. Es un trabajo negativo, esa fuerza está en contra del movimiento y por eso nos da este valor negativo del trabajo. Entonces aquí vemos la relación, cómo va cambiando la fuerza, cómo va cambiando la efectividad de la fuerza para producir trabajo dependiendo del ángulo entre dicha fuerza y la dirección en la cual el cuerpo se desplaza. Bien, a continuación haremos el siguiente ejemplo. Bien, en un segundo ejemplo tenemos esta situación en la cual jalamos a un cuerpo a lo largo de un plano inclinado, en este caso con una inclinación de 30 grados, y al preguntar a los alumnos cuál es el ángulo que vamos a usar al sustituir en esta fórmula, es decir, tendría que hago mi sustitución para calcular el trabajo, que sería la fuerza, que estamos anotando ahí un valor de 830 newton, por la distancia, que en metros es 1.75 metros, como está marcado. Y ahí es donde tengo que poner a continuación el coseno del ángulo θ, que me indica la fórmula. Entonces, la pregunta a los alumnos siempre es: ¿cuál es el ángulo que debo colocar acá? Algo que de manera precipitada, quizás un poco, me dicen 30 grados. Pregunta a varios, la mayoría contesta que 30 grados, pero aquí es donde queremos hacer el hincapié de que el ángulo θ se refiere al ángulo formado por la dirección de la fuerza y la dirección de desplazamiento. Entonces hacemos la observación de que pues, la fuerza está ahí, está marcada sobre el pizarrón, tiene su dirección también ahí representada en el dibujo, en la flecha, y la observación que hacemos es de que el cuerpo se desplaza paralelo al plano inclinado. Esta línea sería lo que llamamos la dirección de desplazamiento, y entonces tenemos que el ángulo formado entre la dirección de desplazamiento y la dirección de la fuerza es 0 grados, y que este ángulo nada tiene que ver con el ángulo θ que nos pide la fórmula. Esa es la intención de este problema, de hacer esa observación respecto al ángulo. Entonces tenemos que, para este caso, tenemos que poner 0 grados. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 0 grados, y pues el trabajo se reduce a esa expresión en la cual tenemos un resultado de 1452.5 joule, que se reduce a una simple multiplicación. Y ya tenemos ahí concluido este sencillo ejemplo que, como comenté, tiene la intención de aclarar esta situación del ángulo. Bien, aquí tenemos un ejemplo más en el cual tenemos un cuerpo, le aplicamos una fuerza con 27 grados respecto a la horizontal y lo desplazamos 3.500 milímetros. A través de estos ejemplos vamos viendo diferentes detalles como las conversiones de unidades, vamos recordando nuestras equivalencias e inclusive los despejes, como va a ser en este caso.
nos acordamos que un metro contiene 1000 milímetros, un metro equivale a 1000 milímetros, de ahí que para convertir de milímetros a metros tengamos que dividir entre 1000. Podríamos hacer la conversión, pero bueno, esa es parte de otro tema. Nada más aquí anotamos que al dividir este valor entre 1000, obtengo 3.5 metros, que es la conversión de la distancia que estamos desplazando en nuestro cuerpo, y es el valor que vamos a usar porque también recordamos que trabajamos en el Sistema Internacional de Unidades. Tenemos nuestra fórmula de trabajo y en este caso queremos conocer la fuerza. Entonces, para tal caso hay que hacer el despeje. Para despejar la fuerza hay que quitar todo esto, que lo podemos ver como una sola cosa de coseno de teta, que está multiplicando y pasa dividiendo debajo del trabajo. De tal forma que nos queda que la fórmula despejada, la fuerza es el trabajo sobre, aquí es el trabajo, sobre d coseno de teta. Esa es la fórmula despejada que nos va a dar el valor de nuestra incógnita, que en este caso es la fuerza. Sustituimos, como siempre, sustituimos y tenemos nuestro trabajo, en este caso, que tiene un valor de 5200 joules. Es el problema que nos plantea. Nos dan el trabajo, nos dan la distancia recorrida, nos dan el ángulo de inclinación entre la fuerza y el desplazamiento y nos piden el valor de la fuerza. Entonces sustituimos aquí 5200 joules. La distancia son 3.5 metros y ponemos el coseno del ángulo de 27 grados. Como siempre, con la calculadora hacemos esta operación muy sencilla, muy elemental, y nos da 384.79 newton, es el valor de la fuerza. Vamos viendo que para tener una solución segura, un camino, una metodología de trabajo, siempre ponemos nuestros datos, hacemos nuestras conversiones, partimos de una fórmula conocida y a partir de ahí pues hacemos el despeje correspondiente, sustituimos con unidades, vamos poniendo las unidades del trabajo, de la distancia, y finalmente hacemos las operaciones indicadas y llegamos a un resultado final, que es lo que nos están pidiendo. Bien, continuamos y como suelo decirles, sin acción no hay emoción, de tal forma que ahora te proponemos este sencillo ejercicio en el cual tenemos una fuerza de 638 newton aplicada con un ángulo de 35 grados respecto a la horizontal, respecto a la dirección de desplazamiento, donde el cuerpo se desplaza 175 centímetros, y te pido ahora que calcules el valor del trabajo con nuestra fórmula. A continuación te voy a dar un tiempo, ahorita pausas tu video para que hagas el ejercicio y a continuación te mostramos la solución. Gracias. Bueno, aquí está la solución del ejercicio que acabas de realizar. Tenemos nuestra fórmula, vamos a hacer la sustitución. Aquí está la fuerza, la distancia, recordando que 175 centímetros lo tenemos que poner en metros en la fórmula y que equivale a 1.75 metros por el coseno de 35 grados. Vemos en la calculadora, calculamos el coseno de 35 y da 0.8191. Hacemos la multiplicación de estos tres números y obtenemos como resultado 914.52 joules. Esa es una forma de hacerlo. La otra es, pues directamente sustituimos 638 por 1.75 por el coseno de 35 y directamente llegamos al mismo resultado. Seguramente tú llegaste a lo mismo, te felicitamos. Continuamos. Bien, ahora tenemos aquí un subtema del tema del trabajo mecánico. Se refiere a lo que llamamos trabajo en contra de la gravedad, y es el caso en el cual cuando tenemos un cuerpo en el suelo, por ejemplo, y lo queremos levantar hasta cierta altura. Estamos haciendo un trabajo en contra de la gravedad porque la gravedad jala al cuerpo verticalmente y hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, con una fuerza que le llamamos fuerza de gravedad, cuyo valor numérico corresponde al peso de ese cuerpo, y el peso recordamos que se calcula con la fórmula masa por gravedad. Entonces tengo este cuerpo y lo quiero levantar. Para poder levantarlo necesito aplicar una fuerza vertical y ahora hacia arriba, que sería esta. Y por ejemplo, si el cuerpo pesa, por decir algo, 100 newton y yo le aplico 99 newton hacia arriba, pues no lo voy a levantar. Pero si el cuerpo pesa 100 newton y yo le aplico 100 newton o un poco más, pues ya va a poder subir el objeto. De hecho, con 100 newton es suficiente para que el cuerpo ascienda.
Entonces, la fuerza debe ser mínimo igual al peso, la fuerza para poderlo levantar. Y una vez que lo levantamos con esa fuerza igual al peso, va a subir con un movimiento rectilíneo uniforme hasta esa altura h. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues ponemos nuestra fórmula del trabajo, fórmula general del trabajo, fuerza por distancia coseno de teta, y estamos diciendo que la fuerza debe ser mínimo igual al peso. La distancia en este caso es una distancia vertical que le llamamos h, y coseno de qué ángulo le voy a poner. Pues en este caso, como hemos comentado, la dirección de desplazamiento es vertical hacia arriba y la fuerza también es vertical hacia arriba, de tal forma que el ángulo entre estas dos direcciones es 0 grados. Sabemos que el coseno de 0 es 1, por lo tanto el trabajo es el peso del cuerpo por la altura. Y esta fórmula pues nos da el trabajo si conozco el peso. Ahora, recordando que el peso es masa por gravedad, también tenemos que el trabajo lo puedo calcular con la fórmula mgh, donde mg pues corresponde al peso. Y con estas dos fórmulas, cualquiera de las dos que son totalmente equivalentes, obtenemos el trabajo necesario para levantar un objeto de cierta masa o de cierto peso desde un nivel de referencia hasta cierta altura h. Como ejemplo, pues para aplicar esta sencilla fórmula, pongamos un cuerpo que tiene una masa, démosles valores. Tenemos, por ejemplo, una masa de 70 kilogramos. Imaginen que tenemos un cuerpo de 70 kilogramos de masa y lo queremos levantar hasta una altura de 5.2 metros. Calculemos el trabajo. Bueno, tengo masa, sustituyo en esta expresión. Tendría que el trabajo en este caso es los 70 kilogramos. La aceleración de la gravedad G vale, como sabemos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura que estamos proponiendo es de 5.2 metros. Es una fórmula muy sencilla, es una simple multiplicación. Multiplicamos estos tres números y nos da 3.567.2. 3.567.2 Joule. Es el valor de trabajo en este sencillo ejemplo. Recordamos que las unidades son aquí metro por metro, metro cuadrado. Entonces tenemos kilogramos, metros cuadrados sobre segundos cuadrados, que es Joule. O de otra forma, pues estas unidades, kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado es Newton. Newton por metro es Joule. Cualquiera de estas expresiones nos remite necesariamente a la unidad del trabajo, que es el Joule. Para continuar te proponemos otro ejemplo, otro caso en el cual ahora hay que hacer un despeje. Tenemos que, para levantar un cuerpo de cierta masa hasta la altura de 15 metros, se efectúa un trabajo de 198.450 Joule. La pregunta es cuánto vale la masa del cuerpo y cuánto vale su peso. Recordamos que masa y peso no son lo mismo. Entonces, pues con nuestra fórmula de el trabajo, que es mgh, el trabajo en contra de la gravedad, en este caso tenemos que despejar m. GH lo podemos ver como una sola cosa, podemos imaginar que lo asociamos y lo imaginamos con una sola cosa, y GH está multiplicando con M, pasa dividiendo, de tal forma que nos queda que la masa es igual al trabajo sobre GH. Esa es la fórmula despejada. Estamos a su vez repasando los despejes, que es un caso que viene apareciendo en todos los problemas, y sustituimos a continuación. Tengo entonces el trabajo de 198.450 Joule entre G, que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por H, que vale 15 metros. Hay que hacer esta operación con la calculadora y esto nos da un valor de una masa de 1.350 kilogramos. Bien, calculamos el peso de esta masa con la fórmula masa por gravedad y tenemos que la masa es de 1.350 kilogramos. Lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y tenemos un peso. Hacemos la operación, una multiplicación con la calculadora, y tenemos un resultado de 13.230 Newton. Y con eso pues concluimos este sencillo ejemplo.
en el cual tenemos un despeje y como volvemos a comentar que siempre partimos de una fórmula, el despeje, sustitución, resultado. Aquí tenemos fórmula, despeje, aquí no hay despeje, tenemos fórmula, sustitución, resultado. Siempre nuestros cálculos los apoyamos, los justificamos en los modelos matemáticos de los sistemas físicos correspondientes. Bien, entonces con este ejemplo acabamos el tema de trabajo mecánico. Esperamos que esta explicación haya sido de tu agrado y te invitamos a comentarnos acerca del trabajo que estamos realizando. Te invitamos a sugerirnos temas y a proponer dudas. Las dudas que tengas las iremos verificando, las iremos consultando y tratando de aclarar. Gracias.